Sí, ya están las chicas. Exactamente, Marta Campero es de la agrupación EPOF 100% Tucumán y Alejandra Sández de Fundación AME Tucumán. Así es, chicas, ¿verdad? Buenos días. Buen día. Buenos ¿Qué días. tal? Bien, cuéntenme un poco de qué se trata esto de las enfermedades poco frecuentes y la necesidad de dar a conocer esta situación. Sí, las enfermedades poco frecuentes se dan una cada 2.000 habitantes. Se le dice enfermedades raras porque hay, como dice, una cada 2.000 y demoran mucho también el tema de los diagnósticos porque hay muchos síntomas que son parecidos, entonces pasan por uno, pasan por otro, hasta que das también con un profesional que posiblemente haya visto algún caso parecido a lo que te está pasando. En mi caso, mi hija tiene atrofia muscular espinal y por eso se llama Fundación AME Tucumán, que son las siglas de lo que sería atrofia muscular espinal. Y a nosotros, bueno, en ese entonces, obviamente no sabíamos que existía la enfermedad y nos ha llevado 6 meses hasta dar con el especialista, pero pasando por varios médicos también. Claro. A comparación de otros pacientes, sí fue dentro de todo rápido. Sí. Pero sí, es pasar por estudios, por otros y otros y otros y otros hasta que das con el diagnóstico. Porque sabemos que en estadísticas hasta incluso puede demorar hasta 10 años Sí. la llegada a un diagnóstico. Sí. En ese sentido, contanos un poco, Marta, vos también estás, pero en EPOF, integrando esta agrupación. Contanos un poco. Somos un grupo de personas con diagnóstico de enfermedades poco frecuentes, en la cual también están familiares de niños con enfermedades poco frecuentes. Sí, a veces dura 10 años o más. Por ejemplo, a mí recién a los 35 años me dijeron que tenía celiaquía y una década después aproximadamente me entero que mi celiaquía es refractaria. Bien. Entonces, ahí eso, al ser refractaria, hace poco frecuente. Claro. Claro, en ese sentido, ¿cómo han llegado a formar estas organizaciones y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que persiguen? Nosotros nos reunimos gracias a un grupo así de personas que uno en el camino va conociendo, que hacían una barrileteada, que en ese año que nos juntamos fue por las enfermedades poco frecuentes. Entonces iban la gente que iban conociendo, entonces los llamaban y así nos fuimos encontrando y después de eso se armó el grupo de las EPOF, que éramos ¿cuántas? 7 en ese momento, ahora somos más de 50, porque también fuimos haciendo conocidas y apareciendo más pacientes que teníamos, yo tengo esta enfermedad, que no sabía, porque es muy importante los grupos estos de apoyo para que las otras personas también no se sientan solas, porque en ese momento que nosotros descubrimos lo que tenía mi hija, no conocíamos a nadie más, no teníamos ningún familiar que tenía esa enfermedad y bueno, también fuimos conociendo después, gracias a que hicimos campaña por el tema de la medicación que en ese momento había salido para la atrofia, porque es una enfermedad que no tiene cura, que generalmente todas las EPOF no tienen cura, o sea, tienen tratamiento, algunas no todas, y tenemos una integrante del grupo que tiene su hija que no tiene diagnóstico. Claro. ¿Y ya cuántos años tiene, doctora? 22. 21 años. Claro, porque No tiene diagnóstico. muchas se caracterizan también por tener un origen genético, Sí. es lo que dicen, pero llegar al diagnóstico es la parte más difícil. Sí. En este sentido, ¿cómo están trabajando con el Ministerio de Salud? ¿Tienen vínculo en la provincia? Sabíamos que meses atrás se anunció incluso un carnet para las personas que tengan enfermedades poco frecuentes. Sí, estamos en contacto con el Ministerio de Salud a través del programa de enfermedades poco frecuentes. Quien lo coordina es la doctora Mariana Leguizamón, en lo cual nos ayuda, nos colaboran en lo que es el acceso a la medicación, al tratamiento, al diagnóstico y en lo que de venir con las EPOF encontramos personas que no sabían tenían acceso a un CUT, a una pensión por discapacidad, entonces ahí también ayudamos y guiamos. Claro, en ese sentido, ¿hay quizás algunos lineamientos o algunas características que de alguna manera puedan alertar a la gente, quizás a quienes nos están viendo, de algo que llame la atención y que podremos pensar quizás estamos atravesando una enfermedad poco frecuente? Es que no hay algo así como específico. O sea, en el caso de mi hija, por ejemplo, ella cuando tenía 6 meses y que todos los niños se empiezan a sentar, a gatear esas cosas, ella no lo hacía. Claro. Entonces sí era la consulta, doctor, algo tiene, no sé qué, pero él Claro, la fue el veía y llamado de estaba atención, bien, sí. claro. Y bueno, nos ha llevado desde los 6 meses, o sea, un año, hasta que
llegamos al especialista y descubrimos lo que ella tenía. Y en tu caso, Marta, ¿cuáles fueron las alertas o todo lo que te llevó? A vos te costó muchísimo más Sí, llegar al diagnóstico. Sí, me llegó, yo siempre tuve como supuestos ataques de hígados y después llega el diagnóstico de celiaquía, hacía la alimentación libre de gluten súper estricta y no mejoraba. Continuaba con la sintomatología, recorrí muchos médicos hasta que llegó a un médico que me dice, creo, quizás vi un caso como el tuyo en mi residencia en Buenos Aires. Claro. ¿Sí? Pero o sea, la alerta en el caso de los celíacos, si a pesar de hacer la dieta o alimentación libre de gluten no mejoran, ahí tienen que volver a consultar. Y llama la atención de que a veces uno tiene distintos diagnósticos y no mejoran, quizás hasta consultar con un genetista, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. En ese sentido, están apoyados desde el Ministerio. Hoy hay más oportunidades de alguna manera para que la gente pueda llegar en este círculo de detección de posibles enfermedades poco frecuentes. Sí, hay 2 consultorios, uno que en el Hospital de Niños, que es el con el que nosotros, que maneja la doctora Leguizamón, Sí. o sea, que está al frente de ella, y ahora hace poquito han abierto un consultorio de adultos, porque eso también era otro tema. La mayoría son médicos de niños, Claro. y hay muchos, como en el caso de Marta, que les descubren ciertas enfermedades en la Siendo adultez, adultos, entonces era Con eso. lo cual atraviesan toda su vida prácticamente con una Sí. enfermedad sin saber qué es. Sí, y también el pasaje del niño al adulto también era otro, porque todos los niños que tienen una enfermedad poco frecuente llegan a la adultez. Entonces también encontrar profesionales que se comprometan en esto, bueno, no es fácil, porque bueno, no todos los médicos tienen por qué saber todas las Claro. 8.000 enfermedades poco frecuentes que existen. Claro. Pero bueno, sí hay algunos que sí las van conociendo y se van sumando, y eso gracias también al programa, y que el Ministerio de Salud nos dé ese apoyo, porque si antes éramos pacientes solamente así a la deriva, digamos. Y Claro, sin hasta tener una contención. Sí, y gracias a que se ha creado este programa, sí tenemos un poco más de contención, ya no nos sentimos tan solos Claro, en este camino, porque es así, un profesional para cada uno de los pacientes también es complicado. Y además se caracterizan por ser enfermedades que no tienen cura. Sí. Con lo cual, como bien decían, es un camino bastante largo. En este sentido, ¿cuál es el rol que ocupan ambas agrupaciones y cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes? Sí, bueno, nosotros tenemos las redes. Nosotros ya hace rato que venimos por el tema de mi hija también. Desde la atrofia muscular espinal nos creamos la fundación para poder tener algo más firme y poder acompañar a los pacientes, porque llegar al diagnóstico es un tema, y cuando ya está el diagnóstico, hoy en día existen 3 tratamientos, son caros, Claro. porque son 3 que hay en el mundo, o sea que no es que sea tan solo en la Argentina, y es difícil el acceso por el tema de las obras sociales, que es otro tema que pasan las enfermedades poco frecuentes, y pues, eso, acompañamos a los pacientes, y con el grupo de las enfermedades poco frecuentes se crea este grupo, pero estamos nosotros junto con ellos, o sea, con la fundación, porque somos así todos poquitos. Claro, entonces, trabajan en comunidad de alguna manera. Sí, nos juntamos para eso, para la visibilización más que nada y la concientización, Sí. la importancia del diagnóstico temprano, que puedes evitar un montón de cosas cuando los chicos reciben el diagnóstico y los tratamientos, porque eso también la mayoría es el difícil, el acceso a los tratamientos. Me comentabas, Marta, que están organizando una actividad también para visibilizar. Contanos un poco cómo es y cómo puede hacer la gente para participar y también interiorizarse un poco de la existencia de estas enfermedades poco frecuentes. Sí, están todos invitados a un evento que se va a realizar el martes 8. La concentración es en la Plaza Urquiza a las 9 de la mañana. Esto lo organiza la Comisión Coordinadora Mixta, donde está formado por organizaciones, agrupaciones prestan servicios, ayudas, acompañamiento sin fines de lucro. Tampoco tenemos banderas políticas ni consignas políticas. La idea es juntarnos, visibilizar lo que ayudamos a muchos tucumanos, que para hacer un poco más amigable, ¿no? Claro, y más llevadero, más sí. amigable con las personas que están en vulnerabilidad.
Nos concentramos todo, como decía recién, en la Plaza Urquiza a las 9. Pueden ir, conocernos, sumarse a esta jornada que va a ser hasta las 11 en la Plaza Urquiza, y luego recorreremos calles del microcentro de Tucumán con el objetivo de visibilizar, dar a conocer, que nos conozcan. Nosotros estamos acompañados con la plataforma, los que ayudan, Sí. y también con el Ministerio Público Fiscal, que nos acompañan en todo esto que es la visibilización. Bien. Muchísimas gracias, chicas, por venir y todos los éxitos. Reiteremos entonces, va a ser la concentración el 9 de julio a horas 9 en Plaza Urquiza. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Seguimos con Carla. Bien.